Desde los albores del tiempo, cuando la humanidad apenas comenzaba a despertar del letargo primordial, una figura envuelta en sabiduría y misterio se alzaba entre las sombras del cosmos. Thoth no era simplemente un dios, tampoco era solamente un sabio, ni un escriba, era el testigo del tiempo, el arquitecto del orden y el guardián de los secretos eternos. En el corazón del antiguo Egipto, donde el Nilo serpenteaba como una vena sagrada entre templos de piedra y pirámides dormidas, se decía que Thoth había descendido de las estrellas, portando en su ser la vibración pura del conocimiento universal. No nació de madre ni padre, no emergió de carne, sino de vibración, pensamiento y geometría. Su esencia era la del Logos, el verbo eterno que da forma a lo invisible, y sus palabras, cuando eran pronunciadas, podían crear mundos, sanar almas o destruir civilizaciones. Su apariencia, mitad hombre, mitad ibis, no era una metáfora, era un símbolo viviente. El ibis, que camina con elegancia entre las aguas del Nilo, representaba la delicadeza del pensamiento y la sabiduría que se posa sin perturbar el silencio. Thoth era ese equilibrio, sabiduría que no se impone, verdad que no grita, poder que no busca dominar. Los antiguos sabían que todo lo que está escrito en la piedra o grabado en los papiros del tiempo fue primero concebido en la mente de Thoth. Era él quien medía los días, él quien dividía las horas, él quien pesaba el corazón de los hombres al morir para ver si estaban en armonía con la Ma'at, la verdad cósmica. Pero el verdadero misterio de Thoth no estaba en sus atributos visibles, no era su pluma ni su escritura, ni su calendario perfecto. Estaba en el silencio que lo envolvía. Thoth no hablaba para ser oído, sino para que los que escucharan sintieran el eco dentro del alma, los iniciados en las escuelas de misterios, aquellos pocos que se atrevían a cruzar el velo de lo aparente, sabían que Thoth había dejado puertas invisibles en este mundo, puertas que no pueden abrirse con llaves ni códigos, puertas que solo responden a la frecuencia de un corazón despierto. Se decía que aquellos que leían el libro de Thoth y entendían su simbolismo podían caminar entre mundos, ver el pasado como si estuvieran allí, moldear la materia con la fuerza de la voluntad, sanar enfermedades con un susurro, viajar entre dimensiones solo cerrando los ojos. Y sin embargo, ese libro no está en ningún museo, no está en ninguna biblioteca, porque el libro de Thoth no es un objeto físico, es una serie de códigos vibracionales ocultos en la misma estructura del universo. Cada estrella, cada átomo, cada nota musical, cada flor que se abre al amanecer, todo obedece a esa lógica sagrada que él custodió. Quienes lo han sentido en sueños describen una presencia serena, una figura de ojos penetrantes, túnica blanca, rodeado de geometría flotante, con una vara en la mano que no es arma, sino compás. Aparece en momentos de crisis espiritual, en noches de búsqueda profunda. Cuando el alma está preparada, él aparece, aunque no se pronuncie su nombre. Hay quienes aseguran que Thoth no murió ni desapareció, que habita planos sutiles, que sigue hablando a los que se detienen a escuchar, que sus enseñanzas están codificadas en la proporción áurea, en las estructuras de los templos antiguos, en la música clásica e incluso en el ADN humano. Y es que Thoth no es solo una entidad, es una conciencia, un patrón arquetípico, un puente entre lo visible y lo invisible, el mensajero entre los dioses y los hombres. Hoy, en este mundo ruidoso y veloz, su presencia sigue viva, pero ya no busca templos ni jeroglíficos, busca mentes despiertas, corazones que deseen recordar, almas que estén listas para recibir el conocimiento eterno, no como información, sino como vibración viva. Y tú que estás aquí, escuchando estas palabras, quizás has sentido su llamado, quizás, sin saberlo, has estado buscándolo toda tu vida, porque Thoth no se impone. Thoth se revela cuando uno está preparado. Thoth no fue un dios cualquiera, fue el mediador entre las esferas. Donde los humanos veían caos, Thoth escribía orden. Mientras las emociones se agitaban en los corazones de los mortales, su pluma danzaba en los papiros de la eternidad, trazando los caminos del alma en códigos que pocos aún hoy pueden comprender. Para los antiguos egipcios,
Tot era mucho más que una deidad del conocimiento, era la mente divina que estructuraba la realidad. Se le representaba con cabeza de ibis, un ave que simboliza la vigilancia, la limpieza ritual y el ciclo del día y la noche. Pero esa forma externa era solo una metáfora. Tot era invisible, omnisciente, vibraba más allá del tiempo lineal. Se decía que podía estar presente en varios planos al mismo tiempo, actuando como testigo silencioso de todos los eventos cósmicos. Uno de los aspectos más fascinantes de Thoth es su papel como inventor del lenguaje. Fue él quien enseñó a los humanos a escribir, a hablar, a nombrar las cosas, y en el acto de nombrarlas les dio forma en el mundo físico. Esta idea está profundamente enraizada en los principios herméticos. El verbo es creador. El que sabe pronunciar las palabras correctas puede cambiar la materia, alterar la percepción, moldear el mundo. En los templos de Hermópolis, ciudad dedicada a su culto, se creía que Thoth había compuesto los himnos sagrados que resonaban en la cámara del alma. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no solo eran decorativos, sino vibraciones codificadas. Las palabras de Thoth, grabadas en piedra, no eran para ser leídas con los ojos, sino sentidas con el corazón. Los sabios griegos, cuando llegaron a Egipto, se maravillaron ante esta figura misteriosa. No sabían exactamente cómo traducir su esencia, así que lo compararon con su Hermes, el mensajero de los dioses. Así nació Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, unión de la sabiduría egipcia con el logos griego. Thoth era también el guardián de los ciclos. Se decía que calculó el movimiento de los astros, el tiempo de las cosechas, los eclipses y los ciclos del alma. El calendario egipcio, dividido en 12 meses de 30 días, más 5 días epagómenos, fue un regalo suyo. No era solo un calendario agrícola, sino un mapa espiritual. Cada mes regía una parte del alma. Cada día era una frecuencia. Más allá del tiempo físico, Thoth custodiaba los registros akáshicos, donde se almacenan las memorias del universo. Para algunos iniciados, Thoth no murió, sino que ascendió a un plano superior donde continúa escribiendo el destino de las almas. Se dice que cada vez que un ser humano toma una decisión importante, una chispa de luz parte hacia su plano, y Thoth anota esa elección en un gran libro de energía. Algunos ocultistas aseguran que aún es posible contactar con Thoth en estados alterados de conciencia, que, durante ciertas alineaciones cósmicas, sus enseñanzas pueden ser descargadas en el corazón del buscador. Para ello, no hace falta templo físico ni pirámide, basta silencio, intención y respeto profundo. En el libro de los muertos, Thoth aparece como el escriba que anota la confesión del alma en el juicio final. Mientras Anubis pesa el corazón del difunto en la balanza de Maat, es Thoth quien escribe. No juzga, solo observa y registra. No interviene, solo da testimonio. Es el espejo divino que nunca miente. En las tradiciones gnósticas y esotéricas posteriores, Thoth se convierte en el símbolo del conocimiento secreto. Los alquimistas lo veneran como el padre de la transmutación, los magos lo invocan para abrir portales entre dimensiones, los filósofos lo estudian como el origen de la sabiduría. El Kybalion, uno de los textos herméticos más influyentes, recoge principios que muchos creen fueron inspirados por él. Su legado ha viajado a través de los milenios, escondido en grimorios, códices, pergaminos e incluso en sueños. Porque Thoth no enseña con palabras, sino con símbolos. No responde con frases, sino con sincronicidades. Y quizás, si estás escuchando este video, no sea casualidad. Tal vez, en este preciso instante, una pluma invisible ha escrito tu nombre en el aire. Las enseñanzas de Thoth no eran para todos. En la antigüedad, solo unos pocos eran considerados dignos de recibir su instrucción. Se decía que el aspirante debía haber purificado su cuerpo y su mente, haber comprendido la ilusión de la materia y haber desarrollado la capacidad de ver con el ojo interior antes de acercarse al templo. Pero ¿dónde estaba ese templo? Muchos lo buscaron en la tierra, entre las arenas del desierto, en cámaras secretas de las pirámides, bajo las ruinas de Hermópolis. Sin embargo, los iniciados sabían que el templo de Thoth
no era físico, sino interno. Era una estructura vibracional construida en la conciencia del discípulo. Solo aquel que había equilibrado sus emociones, dominado sus pasiones y trascendido la dualidad podía atravesar sus puertas invisibles. Los discípulos de Thoth eran conocidos como los hijos de la luz, no porque adoraran al sol, sino porque trabajaban con las leyes que rigen los planos superiores. Aprendían a sanar, a escribir, a observar las estrellas y a traducir las señales del cielo. Sus enseñanzas eran transmitidas a través de símbolos, visiones y experiencias directas con lo sagrado. Uno de los símbolos más potentes asociados a Thoth es la esmeralda o tabla esmeralda. Este misterioso objeto, envuelto en mito y revelación, contiene las frases más crípticas y poderosas del pensamiento hermético. Como es arriba es abajo, dice una de sus líneas más conocidas. Esta frase resume la totalidad de la filosofía de Thoth. Todo lo que ocurre en el mundo visible tiene su correspondencia en el mundo invisible. Toda causa tiene su eco. Todo pensamiento se convierte en forma. El buscador que lograba comprender ese principio no solo podía sanar su cuerpo, sino también armonizar su entorno, crear realidades y comunicarse con planos superiores. Los textos aseguran que la tabla esmeralda fue escrita por Thoth mismo y que aún existe en algún lugar oculto, tal vez en otra dimensión, pero hay algo aún más enigmático: las cámaras de sabiduría. Según antiguas leyendas, Thoth escondió miles de libros sagrados en cámaras secretas bajo la Gran Pirámide. Textos que contenían las claves del universo, los secretos del alma y el conocimiento perdido de civilizaciones anteriores. Solo un ser puro, guiado por el corazón, podría acceder a ellos sin perecer en el intento. Algunos aseguran que los grandes maestros espirituales de la humanidad, Buda, Jesús, Moisés, Pitágoras, entraron en contacto con estas enseñanzas en algún momento de sus vidas, que todos ellos bebieron del mismo manantial invisible, y que Thoth, de algún modo, fue el canal a través del cual la divinidad se expresó para permitirles cumplir su misión. Es por eso que muchos ven a Thoth no como una figura mitológica del pasado, sino como un arquetipo eterno. Vive en cada uno que busca la verdad. Habita en todo aquel que, en medio del ruido del mundo, se atreve a sentarse en silencio y preguntar: ¿quién soy yo realmente? Los discípulos de Thoth no llevaban túnicas ni formaban parte de ninguna institución. No necesitaban templos ni jerarquías. Su única autoridad era la conexión interna. Y su única tarea, recordar. Recordar que el alma no está encerrada en el cuerpo, sino que lo habita temporalmente. Que la muerte no es un fin, sino una transición. Que el universo no es materia, sino mente. Cada meditación era una conversación con él. Cada intuición profunda era una línea dictada desde sus planos. Cada coincidencia significativa era una señal suya diciendo: estás en el camino correcto. Muchos preguntan: ¿cómo puedo convertirme en discípulo de Thoth? Y la respuesta, según los textos herméticos, no es compleja. No se trata de recitar mantras ni memorizar libros. Se trata de vivir con intención, de observar con claridad, de hablar con verdad. Thoth no se presenta ante aquellos que buscan poder, sino ante quienes buscan comprensión. Si cada acción tuya nace del respeto a la vida, si cada palabra tuya construye en lugar de destruir, si cada pensamiento tuyo busca la unidad por encima de la separación, entonces, sin darte cuenta, ya estás sentado en su escuela invisible. Y en ese instante, entre la respiración y el silencio, tal vez escuches una voz suave, que no viene de fuera, sino de dentro, una voz que no usa palabras, pero que lo dice todo. Esa es la voz de Thoth. Y cuando la escuches, ya nunca volverás a estar solo. A lo largo de los siglos, decenas de tradiciones han afirmado la existencia de los llamados libros de Thoth, manuscritos sagrados escritos por el propio Dios, ocultos al ojo humano, capaces de otorgar poderes incomprensibles a quien los lea. Se decía que contenían fórmulas para hablar con los muertos, abrir portales entre mundos, controlar las fuerzas invisibles de la naturaleza e incluso alcanzar la inmortalidad. Pero estos libros no estaban destinados a los curiosos ni a los ambiciosos.
Thoth, conocedor del corazón humano, supo que el conocimiento sin pureza solo genera destrucción. Por eso, escondió sus textos más poderosos detrás de velos simbólicos, sellos vibracionales y acertijos alquímicos. Solo quien comprendiera el lenguaje del alma podría descifrarlos. El primer y más célebre de estos libros fue la Tabla Esmeralda, ya mencionada en los bloques anteriores, pero no estaba sola. Se hablaba de 42 libros sagrados, divididos en categorías: astronomía, medicina, alquimia, cosmología, espiritualidad. Muchos aseguran que estos textos fueron copiados por escribas iniciados y escondidos en cámaras bajo templos egipcios, cavernas selladas o incluso en planos de conciencia alternativos. Algunos manuscritos sobrevivieron camuflados dentro de escuelas ocultistas, órdenes místicas y bibliotecas secretas. Otros, según ciertas tradiciones herméticas, están guardados en la Biblioteca Akáshica, un plano de conciencia universal donde todo está registrado, cada pensamiento, cada vida, cada vibración. El acceso a estos textos no se logra con manos, sino con mente. Los sueños lúcidos, la meditación profunda, los estados alterados de percepción son las llaves. Hay quienes afirman haber leído pasajes de estos libros en sus visiones, haber escuchado la voz de Thoth dictarles frases en lenguas antiguas que luego resultaron tener raíces en el egipcio clásico o el copto. Durante la Edad Media, los alquimistas europeos intentaron reconstruir los fragmentos que habían llegado a sus manos. Uno de ellos, el enigmático Zósimo de Panópolis, relataba en sus visiones a un guía vestido de blanco que le revelaba fórmulas alquímicas imposibles. Muchos creen que ese guía era una proyección simbólica de Thoth. Incluso hoy, hay quienes aseguran que ciertas canalizaciones actuales, mensajes recibidos a través de escritura automática, sueños o trances, provienen de Thoth, y no son simples textos de autoayuda. Están cargados de geometría sagrada, símbolos multidimensionales y frases que resuenan en el cuerpo como una frecuencia, no como una idea. El conocimiento de Thoth no era conocimiento para el ego, era medicina para el alma. Leer sus textos no implicaba acumular información, sino transformarse. Cada línea contenía una llave para desbloquear traumas, activar memorias ancestrales y recordar la conexión con el todo. Por eso se decía que leer un solo libro suyo sin preparación podía volver loco al lector, no porque el contenido fuera terrible, sino porque el alma aún no estaba lista para sostener tanta verdad. En este punto cabe preguntarnos, ¿qué significa hoy ser lector de los libros de Thoth? Quizá no se trate de buscar manuscritos escondidos, sino de descubrir lo oculto en lo cotidiano. Ver más allá de lo aparente, comprender que cada evento en nuestra vida tiene un símbolo, una lección, una energía, que cada relación, cada dolor, cada alegría, es una página escrita por Thoth en el libro de nuestro destino. Los libros de Thoth no están en bibliotecas físicas, sino en los rincones más profundos de nuestra conciencia. Se abren cuando dejamos de buscar fuera y comenzamos a escuchar dentro. Cuando soltamos las respuestas y abrazamos la pregunta. Cuando aceptamos que no somos simples humanos buscando lo divino, sino seres divinos recordando su humanidad. Al final, todo el conocimiento del universo está escrito en un solo lugar, tu alma. Y es Thoth, el escriba eterno, quien susurra las palabras para que empieces a leer. Thoth no solo está presente en antiguos papiros o templos olvidados del Nilo, su energía, su esencia, ha viajado a través del tiempo, escondiéndose en símbolos, en obras de arte, en arquitectura, en rituales y hasta en las tecnologías modernas. Se dice que el ojo entrenado puede reconocer sus huellas en cualquier parte del mundo. Uno de los símbolos más reconocidos de su legado es el ibis, el ave con la que frecuentemente se le representa. Este pájaro, de cuello largo y actitud serena, simboliza la sabiduría que observa en silencio. En Egipto era considerado sagrado y su figura se esculpía en templos, obeliscos y amuletos. El ibis no actúa impulsivamente, observa, anota, aprende, como el propio Thoth. Otro símbolo importante es la luna creciente, que representa la capacidad de ver en la oscuridad. Thoth es un dios lunar. Mientras el sol ciega con su resplandor, la luna ilumina lo oculto.
Por eso Tot rige lo que se esconde, lo que no se dice, lo que no se ve a simple vista, la intuición. El conocimiento profundo que no se obtiene por estudio, sino por resonancia. Además, está el caduceo, muchas veces mal atribuido a Hermes. Dos serpientes entrelazadas, ascendiendo por una vara. Este emblema es en realidad un resumen visual de la ascensión espiritual, de la activación de los centros energéticos, del flujo entre opuestos. Tot, como señor del equilibrio, enseñaba que todo verdadero despertar ocurre cuando se equilibran los polos, luz y sombra, masculino y femenino, razón y emoción. La geometría sagrada también fue uno de sus lenguajes predilectos, círculos concéntricos, espirales, figuras imposibles. En cada estructura antigua donde se veneraba su nombre hay proporciones precisas. Nada es azar, todo vibra en armonía. Incluso los grandes templos como el de Edfu o el de Hermópolis fueron construidos bajo sus enseñanzas, alineados con las estrellas, pensados como canales energéticos, no solo como edificios físicos. Y hoy, ¿dónde está Tot? La respuesta más inquietante es esta: en todas partes. Su influencia se esconde tras logotipos, códigos, arquitectura moderna, música, cine y literatura. No porque esté detrás de cada cosa, sino porque su arquetipo es eterno. Siempre ha habido quienes, consciente o inconscientemente, canalizan su energía y perpetúan su sabiduría. En muchos círculos iniciáticos se dice que Tot nunca dejó la tierra, que transmutó su cuerpo en un estado vibratorio distinto y que sigue operando como un guía silencioso de la humanidad. Algunos lo llaman el maestro del espejo, porque no enseña diciéndote qué hacer, sino devolviéndote lo que eres. Su enseñanza más potente no son las palabras, sino el reflejo que despierta en ti. En ciertas escuelas esotéricas se enseña que los que sueñan con un templo lleno de libros o con un escriba de rostro indescifrable han sido contactados por Tot. Y no para recibir respuestas, sino para recibir preguntas, porque la función de Tot nunca ha sido darte certezas, sino sembrar la duda justa para que empieces tu búsqueda interior. En el tarot, por ejemplo, su energía está presente en la carta del sumo sacerdote y también en el mago. Ambos representan distintas formas del conocimiento, uno como tradición y otro como canalización directa. Pero ambos llevan el símbolo del equilibrio, de la conexión entre mundos, de la transformación a través del verbo, porque eso era Tot, y lo sigue siendo, el verbo, la vibración que crea realidad, la palabra que transforma, el símbolo que despierta memorias, y quizá por eso nunca podrás verlo con los ojos, pero lo sentirás en la piel, en ese momento exacto en que una palabra te atraviesa, en que un símbolo te conmueve, en que una melodía te transporta. Ahí está Tot, en el acto de recordar lo que ya sabías, en el instante en que vuelves a ti mismo. El mundo moderno, con su ruido y su velocidad, ha intentado apagar esa voz, pero ella sigue ahí, susurra, escribe, observa, espera. Y a veces, cuando el silencio es profundo, responde. Tot no fue un dios que exigiera culto. No necesitaba estatuas, ni templos llenos de incienso, ni sacrificios, porque su altar no está en el exterior, sino en el interior de cada ser consciente. Su templo es el corazón despierto, su oración, la búsqueda sincera, su ofrenda el silencio. Él no pide que le sigas, sino que te recuerdes. Durante siglos, su legado ha viajado oculto entre líneas, símbolos y susurros. Ha cruzado imperios, religiones y escuelas filosóficas. Ha inspirado a alquimistas, místicos, poetas, astrónomos, sanadores y a toda alma que ha osado mirar más allá del velo de lo evidente. Porque Tot no es patrimonio de una cultura, es un arquetipo universal, el de la sabiduría encarnada, el de la conciencia que observa, que comprende y transforma. Y quizá tú, al ver este video, no lo haces por casualidad. Tal vez llevas vidas sintiendo ese llamado sutil, ese eco que te recuerda que hay algo más, que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para despertar. Tot te habla cuando callas, se muestra cuando dejas de buscar, te enseña cuando te vuelves aprendiz del misterio. No tiene rostro fijo ni nombre único, a veces aparece en forma de un sueño, otras
como una sincronía imposible. A veces es una frase que se repite en tu mente, otras un símbolo que se presenta cuando más lo necesitas. Él no busca seguidores, busca despertadores, porque el verdadero maestro no te da respuestas, te enseña a formular mejores preguntas. Quizá ese sea el mayor legado de Todd, enseñarnos a pensar como almas, no como mentes, a vivir como seres multidimensionales, no como números en un sistema, a recordar que la realidad no es lo que se ve, sino lo que se vibra. Y si este mensaje ha resonado contigo, si algo dentro de ti se ha encendido, aunque no puedas explicarlo, entonces el trabajo de Todd continúa en ti. Sus libros están escritos en tus memorias, sus palabras resuenan en tu voz interior, y su misión es ahora tuya. Antes de terminar, recuerda que esta biblioteca secreta está hecha para quienes sienten ese llamado silencioso. Si este viaje ha despertado algo en ti, te invitamos a quedarte. Hay mucho más por descubrir, mucho más por recordar. Dale like, suscríbete y activa la campana si resuena contigo. No por obligación, sino por vibración. Y déjanos en los comentarios si alguna vez has sentido la presencia de este maestro invisible o si algún símbolo ha cambiado tu percepción del mundo. Nos volveremos a encontrar cuando el siguiente velo esté listo para caer. Hasta entonces, escucha el silencio. Ahí es donde Todd susurra.